Bueno, hermanos, vamos a la palabra de una vez. Vamos a ir a Isaías 43. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón. Les contaba a los hermanos en los otros servicios, hace más de 15 años. El Señor puso esta palabra en mi corazón y yo ni siquiera sabía que era palabra de Dios o no me acordaba. Y yo no sé si ustedes le tienen miedo a algo, ¿verdad? Pero cuando yo estaba pequeño, yo tenía un sueño recurrente donde yo me veía en una iglesia al frente, en el altar. Y recuerdo que yo veía como una persona muy pequeñita, muy fea. Yo decía que era una brujilla, decía yo chiquitillo, pelona, así muy fea, que caminaba en medio de las sillas a llegar hasta donde yo estaba para dañarme. Y a mí eso me daba mucho temor. Y nunca les conté a mis papás, y yo vivía con esa lucha y vivía escuchando y viendo cosas y yo no entendía. A mí eso me daba mucho miedo, me daba mucho temor. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, hay gente que le tiene miedo a los sapos, hay gente que le tiene miedo a bañarse, ¿verdad? Hay de todo. Yo no sé a qué le tiene miedo a usted. Pero hoy vamos a hablar de no tener temor y la enseñanza de hoy se llama No temas. No temas. Yo no sé a qué usted está teniendo temor, pero hoy el Señor te dice no temas. Así que si usted estaba temiendo, tal vez como yo, a esa situación que yo estaba viendo, yo creo que hoy Dios te va a dar respuestas. ¿Y qué es el temor? Diga conmigo, el temor es una emoción. Pregunto, ¿es malo tener emociones? ¿Verdad que no? ¿Es malo tener miedo? ¿Es pecado tener miedo? ¿No? Si no tuviéramos miedo, nosotros nos meteríamos a la jaula del león cuando vamos al zoológico a abrazarlo. El temor nos ayuda, es una alerta, es una emoción que Dios nos dio para tener una respuesta a algunas cosas. Ahora, de tener temor momentáneo a vivir en temor hay mucha diferencia. Una vez a mí me asaltaron. Un hermano que le gusta lo ajeno me puso un cuchillo de lado así y me estaba metiendo la puntilla y yo recuerdo que me cortó un poquito y yo le decía, ay, ya tranquilo que me va a cortar, ¿verdad? Y a pesar de que yo estaba ahí más o menos, otra vez fue con un arma. Dios bendiga Pavas, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo andaba donde mi pareja ministerial planeando la célula y no sé qué, y cuando venía de vuelta me asaltaron. Me quitaron hasta el blistec, me quitaron hasta las monedas. Ese día yo llegué a mi casa temblando. Pasé una semana que yo sentía que alguien estaba detrás mío. Tenía miedo constante, vivía en temor. Iba a cruzar la calle y sentía que tenía alguien detrás mío. Una vez crucé corriendo la calle. Yo no sé cómo no me atropelló un bus, un taxi. Yo crucé como un loco, ni me di cuenta. Porque sentí que alguien estaba detrás mío, porque estaba viviendo en temor. Ese momento feo que había vivido me estaba llevando a vivir en temor. Y a veces nosotros como hijos de Dios, por circunstancias que vivimos en temor. La pandemia nos metió mucho temor a muchas cosas. Tenemos muchos miedos, y no solo pandemia, muchas cosas. Tenemos miedo a volver atrás, tenemos temor de que mi esposo se vaya, de que mi esposa se vaya con otro, con otra. Tenemos temor de que mis hijos no vuelvan o que mis hijos se pierdan. Tenemos temor de no cumplir el propósito de Dios. Tenemos temor de volver a ser iguales. Tenemos un montón de temores. Pero la pregunta que Dios nos hace en esta mañana es, ¿vas a vivir en temor? Gente que tiene miedo a emprender, a tener un negocio, que Dios le habló, que Dios le dio una dirección y no lo hace por temor. Gente que tiene miedo de empezar un ministerio, gente que tiene un llamado de Dios muy grande, gente que Dios le dijo, ore por los enfermos y tiene temor a hacerlo y no se manda. El temor solamente puede guiarnos a Cristo, a depender de Él, a saber que sin Él nada podemos, dice la palabra. Y Dios se encontró con el pueblo de Israel en Isaías 43 enconejados, avergonzados, con miedo. Y vea lo que les dice. Isaías 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, diga conmigo, no temas. Otra vez, no temas. Y aquí están las razones que vamos a ver hoy. Porque yo te redimí,
Te puse nombre, mío eres tú. Otra vez, te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a inundar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Ahorita seguimos leyendo. Hoy vamos a hablar de por qué la iglesia en ocasiones vive en temor. Y quiero que le presten atención a esa primera diapositiva porque es muy importante y es el resumen de lo que vamos a conversar hoy. Vivimos en temor porque no hemos entendido esas tres cosas que usted puede ver ahí. Número uno, no entendemos que hemos sido redimidos, no entendemos que Dios nos puso un nombre y no entendemos que somos suyos. Cuando esas tres cosas suceden en nuestra vida, el temor viene y nos paraliza. Usted tiene que entender hoy que Dios te redimió. Dios te puso un nombre y Dios dijo que eres de Él, le perteneces a Él. Y no podemos vivir en temor si entendemos bien estas tres cosas. Entonces vamos a ver de una vez lo primero. ¿Por qué la iglesia vive en temor? Porque no ha entendido que ha sido redimida. No ha entendido que fue rescatada. Un redimido es un rescatado. Esa es la primera división. Un redimido es alguien que había caído en un hueco profundo y Dios lo sacó. Estábamos en un lodo cenagoso, en la profundidad, íbamos camino al infierno. Pero un día la luz de Cristo nos alumbró y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero Satanás viene con temor a decirte, eres el mismo, no has cambiado, nunca vas a cambiar, nunca vas a dejar el vicio, nunca vas a salir de ahí. Y se nos olvida que fuimos rescatados. Y no fuimos rescatados con cualquier cosa. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús. Que se le aparezca al diablo a usted diciéndole que usted es el mismo. Y que se encuentre con alguien que diga, no, yo fui lavado con la sangre de Cristo. A ver qué va a pasar. Pero que se nos aparezca el diablo y nosotros débiles. Usted va a volver a la pornografía, usted va a volver a ser un adúltero. Ay, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Usted tiene que volver a mentir, porque si no todo el mundo se va a dar cuenta y se le va a venir abajo el negocio. Señores, el valor de nuestra redención es la sangre de Jesús. No podemos desvalorar o desvalorizar el precio del rescate por el cual fuimos sacados del temor. Y Dios le dice a su pueblo, yo te redimí, no temas. La iglesia a veces está sufriendo, no quiere servir, no queremos imponer manos tal vez, no queremos ministrar, aconsejar, porque el diablo nos está diciendo que no hemos sido comprados. Eso es una mentira. La iglesia tiene que ser una iglesia viva, agresiva, que vive en la redención, que entiende su valor. Jesús pagó un precio muy alto, mis hermanos. Y el Señor insiste y le dice, yo te redimí. Yo te redimí. Y una persona que vive en temor, que no entiende ese rescate, no disfruta la libertad. Venimos a la iglesia, y hablo por mí, porque yo he estado ahí. Venimos a la iglesia y venimos en temor. Tenemos temor de levantar las manos porque el diablo nos acusa. Tenemos temor de danzar porque qué vergüenza que nos vean. Pero el rey David había entendido tanto su libertad que danzaba, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Ahí danzando se le levantaron los vestidos y hasta se le dio la ropa íntima. Y él dijo, yo me voy a hacer vil por causa de mi Señor. Y él lo adoraba como nadie en la historia. Sin vergüenza, sin temor, sin miedo. Porque entendía quién era su rescatador. Tenemos miedo de las malas noticias. Nos hacen un ultrasonido, vamos al doctor y sale algo y ¡pa! Viene el temor. ¿Qué pasa? Si nos morimos, nos vamos con Cristo.
¿Y qué pasa si esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado? ¿Y qué pasa si ese tumor no es nada más para que la gente diga, ahí tuvo que suceder un milagro? Una hermana de esta iglesia me contaba que oramos por su mamá que estaba con un tumor en un seno. Y llegó el día de la operación, abrieron y no encontraron nada. Había un TAC, había rayos X, habían ultrasonidos y ella los tiene. Y ella llegó a la operación y el cirujano dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo si yo tengo aquí la evidencia de que hay algo ahí, yo te estoy abriendo y no hay nada? Porque eso es lo que Dios hace con sus redimidos. Ese es el poder que tiene el rescate que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué tener temor cuando venga la enfermedad? ¿Será que tenemos miedo a la muerte porque si nos morimos no nos vamos con Cristo? Ahí sí pellízquese. Si usted le tiene miedo a la muerte porque no sabe si va a ver al Señor, ahí sí asústese todo lo que quiera. Porque la palabra de Dios dice, no teman a los que les pueden dañar la carne, pero sí tengan temor del que los puede consumir. Ahí sí hay que espabilarse. Si usted y yo morimos hoy, aunque estamos sentados aquí, ¿tenemos miedo de la muerte? Hay que pensar en el rescate. Y Dios se lo recuerda a su pueblo, a sus escogidos. Cuando Dios habla con Israel en este momento de la Biblia, se encuentra con un pueblo completamente desordenado, desubicado. Dios los había llamado a ofrecer y no habían ido a ofrecerle nada a Dios. Andaban perdidos y en medio de estar perdidos Dios se aparece y le dice, yo te redimí, no temas. A todos nosotros Dios nos encontró en una condición de perdidos, de hundidos en lo profundo. Yo no sé de dónde te sacó Dios, pero así te encontró Dios y aún así Él te dijo, no temas, yo te redimo. Con solo esto podemos apagar e irnos. La pregunta es, ¿usted y yo estamos entendiendo esto? Que Dios diga, no tengas miedo, Mauricio, porque yo te rescaté, yo te redimí. Eso es importante, hermanos. No tengas miedo porque yo te redimí. ¿Saben cuál fue la motivación de Dios para rescatarnos? Su amor. Vamos a seguir leyendo. Vean lo que dice el verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Usted sabe lo que es que el Dios creador de todo te está diciendo hoy, yo puedo dar naciones enteras por amor de ti, porque para mí tú eres honorable, para mí tú eres de gran estima, para mí tú eres de gran valor, para mí tú eres lo más importante. Tenemos que creer, hermanos. Somos honorables a pesar de que no, tal vez uno dice no valgo nada, pero ante sus ojos por el precio del rescate lo somos. La motivación de Dios para decirte hoy no temas es porque Él cree que eres de gran valor, de gran estima, que eres honorable, que lo que estás viviendo no va a ser suficiente y no te va a dejar ahí. Y de inmediato que dice, yo te redimí, dice, no tengas miedo, ¿por qué? Porque te dio un nombre. Y ese es el segundo problema o la segunda división de esto. ¿Sabe por qué vivimos en temor? Porque vivimos como desconocidos. A su casa pasa alguien y toca la puerta y andan vendiendo macetas, ¿verdad? De todos los estilos. O pasan la puerta y le corto el zacate, las fajas, los huevos, la chatarra. Y alguien pasó por su casa, usted habló con esa persona, le dio lo que le tenía que dar y se va. Usted no sabe quién es. Es una cara, es una persona, pero para usted no es nadie, no tiene nombre, no lo identificas. A veces nosotros estamos caminando por la vida cristiana como el que llegó a la puerta y no tiene nombre.
Como uno que llega a la puerta de Dios de vez en cuando. Dios sí lo conoce, pero nosotros no hemos entendido el nombre que tenemos. Dios le dice, cuando yo te redimí, también te di un nombre, y tu nombre es Hijo de Dios. Porque a todos los que creen en su nombre se les da un derecho legal, una potestad. Ay, Dios mío, ¿usted me está entendiendo? Una potestad, una autoridad delegada. Usted es mi hijo, usted es mi hijo. Sobre usted hay una potestad y hay una autoridad. Y esa potestad hace que te llames hijo de Dios. Cuando el diablo venga a atemorizarte, el diablo tiene que encontrarse con alguien que tiene potestad, con alguien que tiene un derecho legal que dice, mi nombre es hijo de Dios y se inscribió en el libro de la vida, dice Apocalipsis. Usted ha entendido que usted en el registro nacional se llama Mauricio Zamora Villalobos, pero en el cielo tu nombre está escrito y se llama Hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, perdonado, alguien de gran valor, alguien de gran estima, papá de multitudes, llamado por Dios, una mujer ungida por Dios. Entonces, ¿por qué caminamos como desconocidos? Los hijos de un tal Esceva, léalo usted en los evangelios, se van a echar fuera demonios y le dicen, te conjuramos por el nombre que predica Pablo. ¿Te creen que esos demonios iban a salir? Dicen que los demonios se devolvieron y le dijeron, a Pablo conocemos, pero ustedes no tenemos ni idea quiénes son. Y los dejaron chingos, le quitaron la ropa y los agredieron. A veces la iglesia anda así, avergonzada por los demonios, porque los demonios dicen, yo no sé quién es, usted va jalando y flácatelas. Ay, pero aparezca así un hijo de Dios rescatado que tiene nombre enfrente de un demonio para que vea. Tome para que lleve, esa me gusta, hermano, esa me gusta. Tome para que lleve, porque nos dio una potestad. ¿Y por qué estamos caminando sin nombre? ¿Por qué seguimos pensando en lo natural y no en lo espiritual? A veces hay que ser demasiado intencionales con las cosas. Sus hijos no van a volver al Señor solo porque usted ora y intercede. Eso es importante. Usted tiene que hacerles de tropiezo porque usted tiene un nombre. Sus hijos tienen que volver porque usted se va a parar en la puerta de su casa y usted le va a decir, en esta casa no entra nada de lo que se mueve en su vida. Recuerdo una vez que Dios me dijo, yo estaba soltero, quiero que ore por la puerta de su casa y quiero que diga que cuando alguien entre por esa casa, por esa puerta, si viene algo que no es mío, que se manifieste y que se vaya. Yo todo foforón me mandé, a la semana llega una prima y comienza a pegar gritos en la entrada de la casa, yo ahí estaba jalando, y a la otra semana llega la esposa de un tío y en la noche hinchamucada y aquello lindísimo, era una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía nombre ahí. Y no estoy hablando de mí, es del Espíritu de Dios en mí y en usted. Pero el diablo anda siendo loco porque la gente no se ha dado cuenta del nombre que tiene. Y es que el nombre que tiene es un nombre que hace que el infierno tiemble. Porque donde hay un hijo de Dios, algo tiene que pasar. Donde hay un hijo de Dios, donde hay alguien que tiene nombre, la gloria de Dios está ahí. ¿Cómo corrige a sus hijos usted? ¿Como hijo de Dios? ¿O como un impío, con la palabra de Dios como un hijo? ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Como alguien que tiene nombre? Y vea lo que dice aquí, presten mucha atención, versículo 1. Y que Dios nos hable, porque dice, ahora, así dice ¿quién? ¿Quién es el que está hablando hoy con usted? ¿Soy yo o es el Señor? Ok, creador tuyo, ¿quién? Dígalo, creador tuyo y formador tuyo Ay, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué de pronto le dice Jacob y después le dice Israel? Todos conocemos la historia de Jacob y no nos vamos a detener ahí. Jacob, el gemelo que viene en el parto agarrado del caite del hermanillo porque dice, yo no me dejo, yo también quiero salir de primero.
Y desde el vientre ya venía conflictivo el muchacho. Y más adelante, cuando su papá tiene que bendecirlo, se pone pieles, se hace pasar por su hermano y recibe la bendición porque es un engañador. Y usted se la sabe y usted se la han contado y usted la predica más bonito. Jacob significa engañador, mentiroso. Y vea cómo le habla a Dios. Así dice Jehová, tu creador Jacob. Dios creó a Jacob y él sabía que lo que estaba creando tenía problemas. Dios sabía que usted tenía problemas, que iba a ser problemática, que iba a ser problemático, que iba a ser un engañador, un mentiroso, el que se iba a robar la bendición de otro. Pero a Dios no le bastó con eso. Dios sabe la ficha que usted es. No me ponga cara aquí de ángel, porque los ángeles están en el cielo. Dios sabe la tusa con la que se rasca, dice mi mamá. Voy a tomar agua. Dios tiene que estar hablando, porque Dios, cuando te formó, Él sabía que en debilidad nos había formado, pero desde el vientre de la madre, sus ojos estaba viendo nuestro embrión, dice la palabra. A Dios no se le escapa nada, aunque usted haya sido formado en pecado. Yo no sé cómo usted fue formado o cómo usted nació, pero todo hombre es pecador, todo. Y nacemos con un sello de pecado por culpa de aquellos dos que se volaron el mango, la piña, yo no sé qué era, tuvo que haber sido muy bueno. Adán y Eva se jalaron un tortón y el pecado viene en la humanidad. Y Dios dice, a pesar de que yo sé la ficha que usted es, así dice Jehová, yo te creé, Jacob, pero también soy tu ¿qué? Dice, siga leyendo el versículo. Yo soy tu ¿qué? Tu formador. ¿Y cómo lo llama? Israel. ¡Ja! Dios nos formó siendo Jacob, pero nos transforma para ser Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Príncipe, autoridad de Dios. Otra vez Dios con la autoridad. Yo te formé así, no me equivoqué, pero te estoy formando y te estoy dando un proceso para que tengas nombre, para que no andes como quien no tiene cédula, hermanos. Usted tiene un nombre, que es el ser llamado Hijo de Dios. Y Dios te está formando. Y Dios te está procesando. Por eso de vez en cuando los chamucos andan ahí molestando. Porque Dios te está formando. Imagínense el proceso que tuvo que tener Dios con Jacob para que dejara de ser un engañador y se convirtiera en un príncipe con autoridad, un príncipe para con Dios. No se me asuste, Dios no te va a dejar ahí tirada o tirado en temor. Dios te está formando. Dios está usando lo que está pasando alrededor suyo para formarlo. ¿Y sabe cómo lo llamó el Señor? Lea conmigo. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te van a inundar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué lindo ser cristianos! Es una vida color de rosa. Nada pasa, todo es perfecto. ¿Verdad que no? No. Yo soy tu formador. Yo te voy a pasar por las aguas. Vas a sentir que te vas a inundar, pero no te vas a inundar. Te voy a pasar por el fuego y la llama va a estar ahí, pero no va a arder en ti. No, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es de formación. Y Dios usa el fuego de la formación y le pone una esposa a uno. O un esposo. Ya iban, ¿verdad? Mal pensados. Pone una esposa o pone un esposo para pasarlo a uno por el fuego. Y dice Dios, es que te estoy formando. Porque tienes nombre. Porque eres mi hijo. Y a los que yo tomo por hijos, yo los corrijo. Eso dice la palabra. Entonces, ¿por qué usted se pone a llorar cuando está pasando por el fuego? Y está como el gato, ahí me ahogo, ¿verdad? Nada. Tiene que nadar, tiene que salir de esa prueba porque Dios está contigo. Véalo, léalo conmigo porque esto es lindísimo. Vea lo que dice.
Dicen el 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. 5, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando yo recibí esta palabra, yo estaba en la universidad terminando, y yo recuerdo que yo tuve un sueño donde yo iba caminando por un potrero y vi un volcán, y yo dije, ¿qué volcán más bonito? Yo estudié geografía, entonces eso es lo mío, a mí eso me gusta mucho. Y cuando yo estaba viendo el volcán, así de lo más bonito, el volcán hizo erupción. Y escuché una voz que me dijo, es el volcán Turrialba. A la semana el volcán Turrialba empezó a hacer erupción y había estado apagado por casi 150 años. ¿Por qué Dios tuvo que hablarme así? Porque yo era un cabezón que andaba como alguien que no tenía nombre. Y cuando el volcán empezó a hacer erupción, en ese sueño se vinieron un montón de materiales del volcán y me pasaban por encima. Yo me acuerdo que me hice un puño en el suelo y yo sentía donde pasaba el fuego así, las llamas encima mío, pero no me quemaban. Y escuché una voz que dijo, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Hace más de 15 años Dios empezó a tratar conmigo en esta palabra para que yo no viva en temor. Porque si no, yo no me la creo y no puedo venir aquí a hablarles a ustedes y a cumplir mi llamado, porque yo soy igual o más débil que usted. Porque si no, yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, porque si no es muy fácil para mí decir, no, Señor, soy torpe, hablo feo, mi voz no tiene un bonito timbre, o qué pereza conmigo, soy demasiado guapo y la gente se va a distraer. Uno lucha, hermano. Es una broma para que se rían. Téngame misericordia. Es que estaban muy serios. Uno lucha, no en serio, uno lucha. Pero Dios en su inmensa misericordia hace esto y trata conmigo. Porque Dios necesita formarnos, hermanos. Yo no sé cuál es el fuego que Dios usa con usted, pero usted sí sabe. ¿Qué es esa situación que te lleva a arder y usted dice, Dios mío, otra vez lo mismo, Dios mío, otra vez, ¿cómo hago con esto? Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque tienes un nombre. No temas porque yo soy tu formador. No temas porque yo soy tu salvador. ¿Tienes nombre o no tienes nombre? Ok. Por último, entonces, ¿por qué vivimos en temor? Porque dudamos. Esa es la división número 3. Dudamos de quién es nuestro dueño. Y él le dijo, no temas, porque ¿qué? Mío eres tú. Vean esta botellita de agua. Esta botellita de agua es mía. Ahora imagínense que este es usted. Satanás hizo diabluras con su vida, pero luego aparece Cristo en la escena y Dios hace diosuras con usted y se lo deja. Y dice, esto es mío. ¿Usted cree que alguien que está escondido en Cristo, en Dios, dice la palabra? Alguien que está ahí metido, escondido en la voluntad de Dios, ¿puede tener miedo de que el diablo venga a decir que le pertenecemos? Entonces, ¿por qué usted vive en temor? Si Dios dijo, es mío, mío eres tú, te lo estoy diciendo yo. ¿Usted cree que el diablo se va a atrever a ir a pelear con Dios para quitárselo a usted? Va a salir traqueteado, hermanos. Pero esto es para los que creen. Porque hay gente que sigue viviendo en temor porque no sabe si le pertenece a Dios. Ahí sí, preocúpese. Pero si usted sabe que Dios dijo de usted que usted era de Él, mío eres tú, dijo el Señor, entonces usted no tiene por qué vivir en temor. No tenga temor de si el banco le quita la casa porque no pudo pagar la hipoteca. Dios va a proveer. No tenga temor si ya se la quitaron. Dios va a proveer porque no hay justo desamparado. No tenga temor si la enfermedad vino, porque Él es tu sanador. No viva en temor porque no tiene lo necesario para vivir hoy. No se preocupen de mañana, cada día tiene su propio afán. Usted es un hijo, pero sepa que usted le pertenece a Cristo. ¿Cómo viven los que son pertenencia de Cristo?
¿Cómo vivimos los que le pertenecemos a Dios? Mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Y si usted es de Cristo, usted y su casa le van a servir al Señor. No vivamos en temor, hermanos. No vivamos más en temor. No temas, dice el 5, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente la recogeré. Wilson, ayúdeme, por favor. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Disfruta, hermano. Disfruta, hermana. Le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Él. ¿Podrá la vida, la muerte, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, alguna cosa creada, principados, separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, porque Él dijo, esto es mío, esto es mío. Yo no sé usted, pero a mí esto me da paz. Aunque me equivoque, aunque las cosas no salgan como yo quiero, yo soy de Cristo. Aunque tenga que pedir perdón porque me equivoqué, aunque tenga que buscar ayuda porque estoy siendo formado por Dios, sigo siendo de Dios. Le pertenezco a Él para la eternidad. Soy de Él, me voy a encontrar con Él. Un día le veremos cara a cara. Entonces vamos a vivir como alguien que tiene nombre, como alguien rescatado y como alguien que es pertenencia de Dios. Amén. ¿Qué va a hacer alguien que es pertenencia de Dios? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué cosas tiene usted que ir a resolver hoy para vivir como pertenencia de Dios? Porque a los que Dios llamó también santificó, dice la palabra. ¿Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser santificadas? ¿O todavía estamos siendo esclavizados? ¿Necesitamos redención? Vea, yo no sé ustedes, pero yo siento una unción muy fuerte de Dios aquí. Porque Dios está haciendo un llamado a su iglesia para santidad. Yo los redimí para mí, para mi gloria, lo acabamos de leer. Si usted vive como rescatado, como quien tiene nombre y como quien es pertenencia de Dios, usted tiene la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué te está atemorizando? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es el temor más grande que maneja la iglesia de Cristo? Tenemos que llevarlo delante del Señor. Es una mañana para renunciar. No somos esclavos del temor. No somos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Tenemos que vivir alegres, libres, disfrutando la libertad que Dios nos dio. Tenemos que volver a las obras de amor de alguien que vive en libertad. Tenemos que volver a las calles por los que se están perdiendo. Tenemos que volver a llenar esta iglesia de gente que necesita escuchar el evangelio. Tenemos que volver a rescatar a los que están perdidos, porque así vive alguien que tiene nombre. Así vive alguien que no tiene temor. Así vive alguien que le creyó a Dios sus promesas. Y yo oro y le hablo a su espíritu, gente que tiene llamados muy fuertes de Dios.
y que tal vez los está haciendo, pero los está viviendo en temor. Ay, Dios mío, no apagues el fuego del don que hay en ti, dice el Señor. Avívalo, porque no te dio un espíritu de cobardía, de temor para vivir otra vez en esclavitud, sino de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio. Hay un fuego, hay un celo de Dios por su iglesia para que viva en libertad. Una iglesia que le cree, una iglesia que se derrama en oración, una iglesia que se derrama en adoración, que no tiene miedo a lo que otros digan, una iglesia que se arrodilla en su casa, en el templo, que adora, que levanta manos santas, alguien que no tiene miedo a lo que otros digan, alguien que es luz en su trabajo por encima de lo que piensen, alguien que diga: no, yo no voy a vivir así porque yo soy rescatado. El mundo necesita creer a través de la obra de Dios en nosotros, iglesia. Ya no vivas en temor. Hay gente aquí que pasa un año y no le predica a nadie, y el mundo se está perdiendo. ¿A cuántos has ganado? ¿Por qué tienes temor de hablar de la obra de Dios en ti? ¿Por qué no le estás contando a otros tu testimonio? ¿Por qué no estás orando por los enfermos? ¿Por qué no estás dando libertad a los cautivos, ni apertura de cárcel a los que están en una? Renuncia al temor, no vivas como una iglesia prisionera. Eres una iglesia libre para hacer la voluntad de Dios.